Yo creo que lo mejor para que entiendan qué es esta novela, les contaré cómo empezó la historia hace veintitantos años, yo creo que 25, 26 años. Y empezó de una manera muy novelesca, como no empiezan casi ninguna de las historias de las novelas. Y empezó en la Cuesta de Moyano. Un día yo encontré, los que conozcan la Cuesta de Moyano sabrán que había un librero estupendo que se llama Alfonso Ruidavets, que seguramente es el librero por el que han pasado más libros en la historia de España. Habrán pasado, él calculaba, pues hacía muchos años, entre 2 y 3 millones de libros, y ya al final de su vida seguramente muchos más. Bueno, él acaba de comprar un lote de libros muy grande, de libros viejos, que habían venido de Barcelona. Todo lo de, bueno, tú lo conoces que estás en el rastro. El rastro es un sistema de decantación, digamos, y al rastro llega lo último. Es como las grandes cosas, las grandes antigüedades, se las quedan los anticuarios importantes. Estos, lo que no quieren, se lo pasan a otros menos importantes, y así sucesivamente hasta llegar al rastro donde no queda nada y da igual lo que se venda normalmente. Es verdad que siempre hay cosas que la ignorancia o el descuido de los anticuarios, de distintos anticuarios, pues se les pasa por alto, y de pronto al rastro llegan también cosas maravillosas. En la Cuesta de Moyano es prácticamente lo mismo. En la Cuesta de Moyano es un sitio de baratura, de libros de baratillo y de lance. Bueno, este librero, Alfonso Bradés, había comprado un enorme cargamento, más que de libros, de papeles viejos que tenía atados con sus balduques y en sus atadijos que él tenía, y era un hombre muy especial. Él vendía muy barato, vendía muy rápido y vendía además a desprecio. O sea, no, él no andaba pensando si eran primeras ediciones, y por tanto el caladero suyo estaba muy frecuentado siempre por libreros de viejo de Madrid que sabían un poco más que él, que iban allí a comprar barato para vender en sus librerías más caros. Bueno, a él no le importaba además, porque era un hombre cuyo negocio estaba en eso, en comprar pronto y vender rápido. Entonces el trasiego era enorme. La única particularidad que tenía ese puesto, esa parada de Moyano, es que no te dejaba entrar digamos, en la caseta. Todo lo que vendía lo vendía o en el tablero o fuera, que saben que ponen unos tableros, pero dentro de la caseta él no dejaba. Y si dejaba entrar, lo que no dejaba era que le desataran ni uno solo de los paquetes, porque él tenía, digamos, el prurito de que le gustaba, además me parecía bien, le gustaba deshacerlo a él y ver él el primero la sorpresa, porque él hacía colección de libros, sobre papeles, sobre imprentas. Él tenía una gran colección, y entonces, pues ese primer, digamos, floreo o desvirgamiento de los estos se lo reservaba. El derecho ese de pernada libresco era suyo. Bueno, entonces un día yo vi esos papeles y le dije: Alfonso, ¿me deja entrar? Sí, sí, pero no toque usted ninguno de los papeles. Entonces, en ese montón de papeles, bueno, era bastante llamativo y bastante tentador, pero así, textualmente como lo cuento, yo tiro de una carpeta que estaba más nueva, o no sé muy bien por qué, tiro de una carpeta y me sale un expediente muy bien conservado que ponía en su carátula Dirección General de Seguridad, no sé si ponía secretos de Estado o cuestiones de Estado, es decir, algo realmente muy llamativo, y investigación especial. Ya no me acuerdo muy bien exactamente cómo ponía, pero sí que era muy claro eh, lo que ponía de Dirección General de Seguridad. Cualquiera que haya estado en España sabe perfectamente lo que esas palabras, lo que ese sintagma significa. O sea, es decir, que, en fin, de terror, de miedo, etcétera. Yo lo cogí, lo abrí y, bueno, lo primero que me encontré fue un expediente realmente bien hecho, con fotografías originales de unos individuos que no me decían nada, pero que se veía que eran fotos policiales, y un gran número de ejemplares originales de las prensas clandestinas madrileñas de ese momento, del Partido Comunista, de Reconquista Española, había también números, panfletos sueltos, en fin, un gran número
digamos, de material original que se endosaba en el dossier. Y el enunciado, el dossier, más o menos decía así: investigación sobre el atentado de la subdelegación de Falange en Cuatro Caminos y prensas clandestinas del Partido Comunista de España. Bueno, yo vi esto y realmente era muy apetecible y le dije a Alfonso, Alfonso, véndamelo esto porque me interesa. Entonces me dijo, entonces él no lo había visto, lo coge, pero qué casualidad que cuando lee la palabra prensas clandestinas, que es de lo que él hacía colección, de prensas, imprentas, papeles, y no, hombre, no, esto es de mi negociado, y se lo quedó él. Yo tomé unas notas y me fui a casa y yo no sabía nada de ese asunto, de qué refería, pero bueno, tuve esa curiosidad. Esto era 1945, abril de 1945, fui a una hemeroteca, entonces no había internet, fui a una hemeroteca y me encuentro con que uno de los dos hechos estudiados en el dossier, que era el de los dos falangistas en la delegación de Cuatro Caminos, había suscitado la mayor manifestación que había habido en Madrid en toda su historia. 300.000 personas se habían manifestado para protestar contra esos asesinatos. Bueno, yo volví a la carga con Alfonso Ruiz varias veces. Pues bueno, si usted no me lo vende, déjemelo. Bueno, pues ya veré yo si se lo dejo, porque daba la casualidad también que Rivadavia era muy franquista y yo no era en absoluto franquista, y él desconfiaba mucho del uso que yo podía hacer de ese documento, por tanto estaba remiso a dejármelo. Por fin conseguí que me dejara el dossier. Me lo llevé a casa y en eso sale una noticia en la prensa en la que se cuenta que la biblioteca del coronel Bartolomé Barba, que era gobernador civil de Barcelona, sale la noticia en Barcelona que ese archivo se ha vendido a un librero de viejo y que ese archivo contiene toda la historia de Barcelona de la posguerra y que la Generalidad pide que ese archivo se devuelva a la Generalidad porque se supone que no era del comandante Barba, sino de la ciudad de Barcelona y de la Generalidad. Por tanto, se cursa una orden inmediata del juzgado correspondiente de Barcelona. Van a ver al anticuario que pidió todo esto. El anticuario devolvió los libros que tuviera. Ese anticuario fue diciendo los nombres sucesivos de la cadena de libreros de viejo que habían se habían ido quedando unos libros más importantes, y fueron requisando todos los libros del comandante Barba hasta llegar a la Cuesta de Moyano, donde se presentó la policía judicial y a Rivadavia, que tenía esos metros cúbicos de papeles y de documentos, se los llevaron. Y él, además, se daba la casualidad de que él, de todos los papeles del comandante Barba, solo se había quedado de todo el archivo con los del mes de abril, con los de los meses de abril, en realidad. ¿Por qué de los meses de abril? Porque como en el mes de abril, el 23, se celebra el Día del Libro, y como él hace colección de libros y de todo, solo le interesaba el mes de abril. Y por tanto, como ahí el suceso del que estamos hablando era del Consejo de Guerra, era de abril, pues ahí estaba metido el dossier. Conclusión: la policía judicial se llevó todos los documentos que tenía este hombre, menos mi dossier, que lo tenía yo en mi casa y que obviamente no devolví. Bueno, yo he intentado donarlo últimamente y me resulta difícil. Donar en España un documento es dificilísimo, no se puede. Tienes que pasar por tantos filtros que al final yo creo que lo subastaré un día, y entonces el Estado sí que se personará a ejercer el derecho de retracto y pagará por él y se lo llevará, seguro. Eso pasa siempre así. Bueno, yo cogí el expediente y hice un libro sobre ese episodio, que era un episodio tristísimo. Eran 5 militantes comunistas que vienen de Francia, llegan a Madrid, estamos al final de la Guerra Mundial, el Partido Comunista intenta crear en España un ambiente todavía de guerra civil para invitar a los americanos y a los ingleses, sobre todo a los americanos,
a invadir España, como han invadido Grecia, como han invadido Sicilia y han liberado Francia, y entonces con la ilusión, entre comillas, de que esto vuelva a ocurrir aquí. Y esto no se produce. Obviamente el atentado es una chapuza, asesinan a dos pobres hombres que además en el rango orgánico de la falange son ínfimos, porque uno es un ujier y el otro es un subdelegado sin ninguna importancia política, y el régimen hace algo que no había hecho nunca, y es que el régimen, que durante 5 años, que eran los 5 años más duros del franquismo, había habido múltiples atentados contra jerarcas, contra acaparadores, contra falangistas, contra gente del régimen, jamás había dado publicidad a ninguno de los atentados. Con este atentado, de la noche a la mañana, pero en horas, monta un gran despliegue propagandístico por radios y por periódicos y moviliza a las 300.000 personas que se van a manifestar. Bueno, obviamente yo me meto en los archivos, veo los expedientes, los que pude, los consejos de guerra, etcétera, y hice un libro. Bueno, el libro, José Luis Cuerda quiso hacer una película con toda esta investigación, no consiguió. Estuvo en Canal Plus, en Televisión Española, en 2 o 3 productoras, y todos le decían que era una historia muy siniestra, muy tremendo, porque bueno, detienen a todos los comunistas que participan aquí y a más gente que tenían relación también con la propaganda, y por eso en el dossier van juntos, y la historia es realmente muy triste, o sea, es muy sombría, y no consiguen hacer la película, y yo me olvido del libro, se publica, tiene su vida, y pasados 20 años, cuando ya se digitalizan los archivos del Ministerio de Defensa, y yo me había quedado con muchos personajes a los que no podía haber seguido la pista, bueno, pues finalmente yo vuelvo a los archivos militares y ahí me encuentro con una historia increíble, y es que están ya clasificados. Algunos de los militantes comunistas que yo perseguía los encuentro, por fin, y me encuentro la sorpresa de que algunos de ellos son agentes dobles de la Embajada Americana y del Partido Comunista. Y que concretamente a 2 de ellos, que la policía los detiene, pero en un momento determinado el fiscal pide penas de muerte para ellos, y cuando los van a llevar en la cárcel, un policía de la Dirección General de Seguridad les abre la puerta y les deja salir. Les está esperando un americano en Madrid. En este caso los tienen como una semana escondidos en Madrid, los extraen a través de Ávila, los llevan a Lisboa, y de Lisboa van a Estados Unidos. En Estados Unidos les espera otro agente secreto y los lleva a México. Pero claro, en México los espera el Partido Comunista, y lo primero que pregunta el Partido Comunista es: ¿y cómo os han dejado escapar? A ver, contadlo, ¿a cambio de qué? Y entonces estos dos mueren, uno de ellos muy joven, con el estigma de haber sido colaboradores de la policía franquista, y otra lo mismo. Y yo di con la hija de esta otra mujer. Ya había contactado en Madrid con algunos de los que sobrevivían, con la mujer que llevaba las armas del atentado, en fin, y quedó completa la historia. Y la historia es más o menos esta. Bueno, y ahí termina la crónica. Bueno, la novela empieza donde termina la crónica. Cuando yo estaba escribiendo la crónica, la primera crónica, en el 2001, el 2002, recuerdo que un novelista amigo me dijo: oye, ¿y cómo no haces con toda esta historia que nos has contado una novela? Porque ya tienes hecha la novela. Y yo dije: no quiero hacer una novela, porque es necesario contar la verdad. Y es muy necesario que, si yo digo que el Partido Comunista paga 1.000 pesetas por cada muerto, quiero que se sepa que es verdad. O sea, cuando yo cuente en el libro que el Partido Comunista a sus sicarios les paga 1.000 pesetas, no quiero que me acusen de infamador del Partido Comunista. Y si yo cuento que en la DGS hay un boxeador profesional
que da palizas cuando los policías se cansan de pegar, también quiero que sepa que es verdad. Por tanto, yo sí estoy interesado en contar la verdad tal y como yo entiendo que fue. No quiero ningún tipo de imaginación. Porque además lo que se produce con la historia y con las crónicas, y lo estamos viendo todos los días, es que las crónicas son divisivas. No nos ponemos de acuerdo en la historia. O sea, en las historias, en los hechos reales, todo el mundo tiene opiniones, todo el mundo... En cambio, la novela no. La novela es un territorio, el de la ficción, donde todo el mundo se pone de acuerdo. Todo el mundo deja fuera del libro, o sea, cuando se pone a leer un libro, deja a un lado o aparta su condición sexual, su condición social, su condición política, su edad, su sexo, es decir, digamos, no importa nada. Y eso es lo que yo me interesaba. Me interesaba escribir una novela, primero, que sirviera a todo el mundo, porque yo he escrito muchas cosas sobre la guerra civil, pero siempre que se escribe de la guerra civil, generalmente se divide la cosa en bandos. Unos están a favor, otros en contra. Y yo quería hacer una novela, primero, que sirviera a todo el mundo, que es una novela para todos los públicos. Para eso, es una novela que yo llevaba en la cabeza 30 años, no esta concretamente, sino una novela que yo dijera, bueno, que sirva a las dos Españas, en la que se puedan estar de acuerdo. Es decir, que el lector sea el que juzga a los personajes, no que juzga la historia, sino que juzga los personajes. Y por tanto elegí a dos personajes, que son, digamos, representantes de esas dos Españas, ciertamente. Uno, el protagonista, se llama Benjamín Cortés, es un joven, muy guapo, 34 años, hijo de una gitana y criado en la Inclusa de Madrid, por tanto de extracción social muy baja, pero con muchísimas facultades y muy inteligente, que se llega a hacer un gran porvenir, que participa en el golpe de Estado que da el Partido Socialista en el año 34 y por tanto tiene que huir para que no lo detengan, huye a Estados Unidos, en Estados Unidos consigue la nacionalidad americana y con el ejército americano participa en la Segunda Guerra Mundial. Y es un hombre que sigue siendo en principio de izquierdas. Y se enamora en Madrid de la hija de un conde que es rica, inteligente y lectora. Entre los dos tienen también, son de dos campos diferentes, pero los dos tienen algo en común. Y es que los dos son víctimas de la guerra civil y de la posguerra. Uno, porque a su padrastro la represión franquista lo ha llevado prácticamente a morir a una cárcel. Muere en su casa, pero ha pasado por unas cárceles, es un hombre mayor, un anciano, y prácticamente le quebrantan y muere. Y a ella, en la guerra civil, al principio, pasean a su novio pasándolo por una checa. Por tanto, los dos han perdido a alguien muy importante en sus vidas. Por tanto, son de campos distintos, pero comparten algo que es el dolor. Pero es que no solamente eso, sino que los dos tienen en común que a cada uno de ellos sus propias, digamos, su propia clase les ha llevado a enfrentarse. A uno, el Partido Comunista, cuando vuelve a España, le pide cosas que no puede dar, y a la otra, su familia, la aristocracia, le pide cosas que tampoco puede dar. Y en ese momento se encuentran los dos como seres libres, como seres racionales que intentan entender lo que ha pasado y que permiten también, es verdad, que el fondo, como tú decías, es decir, el telón de fondo es Madrid, es un Madrid muy complicado, que es el Madrid del año 45, es el Madrid del final de la Guerra Mundial, que por eso tiene tanto peso en la novela. A Benjamin Smith es la embajada americana la que le llama para que venga. Por eso la novela se llama Me piden que regrese. Me piden que regrese a hacer un trabajo para los americanos que es muy sencillo, que es apartar del régimen a una persona muy influyente que intenta que el régimen no cambie. Estamos hablando del año de abril del año 45. El año 45 está a punto de terminar la Guerra Mundial. Franco, que ha sido aliado de los nazis, de Alemania y de Italia,
durante toda la guerra está queriendo soltar ese lastre y pasarse a los americanos. Y los americanos, que han hecho toda la guerra con la Unión Soviética, también quieren dejar ese lastre y acercarse a Franco. Es decir, que todo el mundo tiene en ese momento, eso es histórico, todo el mundo tiene intereses que les ha hecho cambiar de lo que eran a otra cosa. Y esta es la novela. Y la novela habla de un Madrid que es muy difícil para casi todo el mundo, pero que casi todo el mundo quiere salir adelante. O sea, no es la ciudad de 1 millón de cadáveres que decía Dámaso Alonso, eso es una exageración, era Madrid, 1 millón de habitantes, no de cadáveres, de los cuales medio millón han ganado la guerra y están encantados. Y no quieren saber nada más que de disfrutar la victoria. Y el otro medio millón, de ese otro medio millón, 300, 400.000 personas que han perdido la guerra, no quieren saber nada de la guerra, quieren salir adelante, y hay 100.000 que sí, que la están padeciendo de una manera más cruel que nunca, y que son la gente que está saliendo de la cárcel, que está entrando, y de esos 100.000, unos pocos, unos miles, muy pocos, que no se resignan a que la guerra haya terminado, la guerra civil, y intentan continuarla por todos los medios, con el famoso maquis y con las luchas armadas. Digamos, este es el telón. Pero lo importante de la novela no es eso. O sea, esto, digamos, es lo que hay detrás, que es lo que conocemos todos. Lo importante de la novela es la historia de amor, es la historia, son las aventuras, es una novela de amor y de aventuras. Aventuras porque Benjamin Smith, que es un hombre, como digo, no quiero hacer de spoilers, pero como digo, con muchas facultades, en fin, viene a hacer un trabajo que no es el de matar, pero viene a hacer un trabajo que los Estados Unidos, que es su patria de adopción, le piden y él lo viene a hacer y puede hacerlo. Y eso es todo. Entonces llega aquí, se enamora de una señora, que era impensable que un gitano o hijo de una gitana de la inclusa, pues llega a enamorar a una señora que es finísima, guapísima también, que ha vivido un drama porque le han matado al novio, porque otro que tenía le ha salido mal. Es casi impensable que esas dos vidas lleguen a encontrarse y que lleguen a hacer nada en común, porque, digamos, las circunstancias sociales, políticas y personales lo van a impedir, o no. Esa es toda la trama de la novela. Es decir, y la trama de la novela al final, la gente tiene mucho, en general, la gente, y yo lo entiendo, gente tiene mucha pereza y dice, uy Dios, una novela de la guerra civil, otra más, o de la posguerra, o política, tal. No hay política aquí, no hay, es decir, hay un cuadro general. Sale el Madrid más complejo posible, es decir, sale el Madrid de Passapoga, de Lardi, de Embassy, de las salas de fiesta, de las fiestas de los aristócratas, de las fiestas de los diplomáticos, el Madrid de los ricos, el Madrid del Palace. La novela empieza en el Palace, en una puesta de largo, pero sale también el Madrid de las corralas, el Madrid del rastro, el Madrid de la miseria, el Madrid de las cárceles, tal, y todo mezclado y sin cargar mucho las tintas. Diré que es una novela que es la más sencilla, que para mí la que menos me ha costado escribir, y sobre todo quizás por eso es una novela bastante, yo diría que muy humorística y bastante luminosa, no es nada sombría, no es otra vez echar encima del lector, en fin, hablar del Franco, del franquismo, no, esto queda para que el lector, si lo sabe, lo ponga, y si no lo sabe, no le hace ninguna falta saberlo. O sea, es decir, esta es una novela para que la lean en Francia, la lean también en Italia, la lean, que por cierto se ha vendido en Italia y se han vendido en Francia y se han vendido en Inglaterra, pues que lo lean, o sea, que lo vayan leyendo, y no es necesario que estén al tanto de todo lo que pasó, porque lo más importante es el lenguaje universal del amor, que es de lo que trata, es de lo que tratan todas las novelas, de lo que trata Guerra y Paz, de lo que trata el Quijote incluso, de lo que trata la Cartuja de Parma, y todas las novelas que importantes son al final historias de amor. Esto es lo que puedo contar de esta novela. Pues muchas gracias.